Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con el dictado de clases, en este caso el inicio del módulo número 2, diagnósticos y perspectivas de la Argentina durante la década del 90. Esta sería la clase teórica número 7 y para ella teníamos comprometidos la lectura de los dos textos de Monza, los dilemas de la política de empleo en la coyuntura de la Argentina actual y cambios en el mercado de trabajo. La, la idea acá es particularmente analizar o tener en cuenta cuáles son las transformaciones más importantes que sufre que en realidad eh, se ejerce sobre el mercado o resultan del mercado de trabajo a partir de las, del proceso de reforma de Estado que nosotros vimos en las clases anteriores, de la década del 90, particularmente las modificaciones respecto de todo lo que es la política de reforma laboral y nuevas regulaciones sobre el contrato salarial y demás. Tal como nosotros fuimos analizando en las clases anteriores, vimos que digamos, en este marco de reforma del Estado, durante la década del 90, una de las cuestiones más importantes tuvo que ver con esta conceptualización que tenía que ver desde una perspectiva neoliberal con el achicamiento del Estado, la racionalización del gasto y bueno, particularmente decir, el retiro del Estado como eh, mediador en lo que respecta a las contrataciones laborales y los convenios colectivos digamos, como mediador de la relación salarial, digamos, en el caso argentino. De modo tal que en esta clase vamos efectivamente a focalizar sobre esas transformaciones, sobre cuáles fueron los resultados y el impacto que tienen, que tuvo fundamentalmente este proceso de reformas sobre no solamente sobre el empleo, sino también sobre la estructura social argentina y también sobre algunas consideraciones respecto de las tradicionales formas de medir el empleo o las condiciones de empleabilidad en Argentina. De modo que, bueno, vamos a centrarnos en algunas diapositivas concretas con la idea de primero comentar un poco digamos, cuáles son las características o cuáles son las metodologías de medición eh, que en Argentina se orientan para identificar los cambios en el mercado de trabajo, cuáles son las características más importantes, cuáles son los indicadores a tener en cuenta para hacer una lectura más adecuada, digamos, adecuada en realidad del comportamiento del mercado de trabajo, esto de acuerdo con Monza, y por otra parte, cuál va a ser el fenómeno nuevo o más importante que va a caracterizar a la época en términos de ocupación. Bien, eh, digamos, antes de avanzar con el tema de los datos vinculados a que nos van a ayudar a entender en realidad cuáles fueron las transformaciones más importantes en la década del 90, lo que vamos a hacer es un recorrido respecto de, en todo caso, cuáles son los métodos de medición del mercado de trabajo. Como todos sabemos, es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina, quien tiene bajo su responsabilidad la articulación de un sistema estadístico nacional. Dentro de los operativos, dentro de los operativos más conocidos que se llevan adelante desde el INDEC, tenemos el Censo Nacional de Población, que sabemos en nuestro país se aplica cada 10 años. Y específicamente los datos que tienen que ver con mediciones y movimientos en el mercado de trabajo están vinculados con el método con el registro que se llama encuesta permanente de hogares. Para establecer algunas diferencias importantes, vale la pena destacar cuál es la diferencia en primera instancia entre un censo y una encuesta. Cuando nosotros hablamos de censo, en el caso del censo poblacional de Argentina, estamos hablando de
un método que tiene, digamos, que establece una población universo, ¿sí? En este caso la población universo a ser estudiado bajo estudio es el conjunto de la población argentina. Y esa medición, es decir, ese registro o los datos vinculados a ese censo, se aplican sobre cada una de las personas, ¿sí? Que están vinculadas a esa población universo. En este caso, el conjunto de las personas o habitantes de la población argentina. En tanto y en cuanto la encuesta, a diferencia del censo, parte de establecer una muestra probabilística. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una muestra probabilística se determina a partir de una fórmula completamente estadística que toma como referencia los parámetros generales de la población, y lo que hace es tomar como bien lo dice la palabra, una muestra representativa del conjunto del total de la población, de modo tal que los datos que se puedan recabar, que se recaben de los datos que son aplicados a las personas que quedan comprendidas dentro de la muestra, puedan ser generalizados al conjunto. Para que esto suceda, lo que tiene que establecerse justamente es que esta muestra sea de carácter probabilístico. ¿Y qué quiere decir esto? Entre algunas cosas, es que cada una de las personas que forman parte de la población universo tienen que tener la misma probabilidad de ser incorporados dentro de la muestra. En el caso de la encuesta permanente de hogares, se aplica desde el año 1973 y hasta el 2003, que es cuando se modifica, tenía dos momentos de medición, el mes de mayo y el mes de octubre. ¿Por qué estos dos meses? Bueno, porque en el mes de mayo se considera el mes en el que las personas o existe mayor demanda para ingresar al mercado de trabajo. Y en cuanto en octubre, es decir, se supone que ya está ralentizado esa demanda de incorporación al mercado. A partir del 2003, hasta 2003, esta encuesta permanente se llamaba encuesta permanente de hogares puntual, justamente porque tenía dos momentos de medición, el mes de mayo y el mes de octubre. A partir del 2003 se modifica la metodología. No vale en este sentido la pena ahondar sobre los fundamentos, pero se modifica y comienza a ser continua, de modo tal que se levantan los datos cada 3 meses, y por lo que dentro del transcurso de un año, tenemos datos que están englobados en 4 trimestres. ¿Sí? Esto es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta. Es decir, cuando hablamos de censo, estamos hablando de un operativo que encuesta a cada una de las personas que están comprendidas dentro de la población universo. En tanto en cuanto, cuando hablamos de encuesta, estamos hablando de una muestra de población que, si es probabilística, como dijimos, bueno, tiene en cuenta que cada una de las personas que comprenden la población tenga la misma probabilidad de ser incorporadas, y que por lo tanto, es decir, si es probabilística, pueden los datos que se recolectan ser generalizados al conjunto. ¿Cuál es la ventaja de la encuesta en relación al censo? La encuesta fundamentalmente, es decir, en la medida en que reduce el conjunto de personas que deben ser alcanzadas para ser entrevistadas, es en todo caso mucho más económica, ¿sí? Y por otra parte, habiendo sido calculada con todos los reaseguros, es confiable en cuanto a la capacidad que tiene para sacar diferentes fotografías, en este caso del mercado de trabajo, y si tomamos la encuesta permanente continua, es decir, lo que resultaría de todo el proceso durante un año son 4 momentos, 4 fotos diferentes del mercado de trabajo a lo largo de todo un año.
Bien, para poder entender, poder interpretar cuáles son, digamos, los datos o cuál es el comportamiento que tiene el mercado de trabajo en diferentes momentos, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño recorrido conceptual respecto de los conceptos más importantes sobre los que vamos a trabajar también ahora, a fin de poder entender cuál es el peso que tiene cada uno y qué es en concreto lo que expresan, es decir, cuáles son en todo caso los elementos que se tienen en cuenta para formar estos indicadores y al mismo tiempo qué es lo que dicen en relación al mercado de trabajo. Para eso lo que hacemos, o lo que voy a presentarles ahora, es las definiciones básicas que uno debería poder tener o manejar conceptualmente para interpretar los datos del mercado de trabajo, que en general se publican luego de cada operativo en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Publican los datos a manera de informes, tal como el que nosotros podemos observar ahora, y también están abiertas las bases para la investigación. Es decir, el INDEC en este sentido tiene una importancia más que relevante, en tanto y en cuanto, bueno, es una fuente primaria de insumos, de información para la investigación social, no solamente para la toma de decisiones públicas, de planificación y demás, porque obviamente que tiene no solamente, como les mencioné, a su cargo el registro del operativo del Censo Nacional, en este caso la encuesta permanente de hogares, sino de otros operativos vinculados con el comportamiento de la economía, es decir, en realidad, bueno, reúne básicamente toda la información estadística que tiene que ver con la dinámica de un país. De allí la importancia de proteger el instituto en cuanto a la validez, la objetividad de la información que publica. Bien, yendo a algunos de los elementos, digamos, los conceptos más importantes que se deben tener en cuenta para poder entender un mercado de trabajo, vamos a ir leyendo algunos de como dije, las definiciones más importantes o básicas. ¿Qué es lo que entendemos qué es lo que se entiende por población económicamente activa? De acuerdo al INDEC, a la población económicamente activa la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. Cuando hablamos de PEA, entonces estamos hablando de la población ocupada más la población desocupada, ¿sí? En cuanto a las características de la población ocupada, tal como dice la definición, involucra a las personas que efectivamente tienen una ocupación o que sin tenerla están buscándola activamente. La población ocupada, es decir, una parte de la PEA, que es el conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir, que en la semana de referencia de la medición, tal como vamos a ver ahora, han trabajado como mínimo una hora en una actividad económica. El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales o de baja intensidad que realiza la población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo de baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellas que trabajan menos de cierta cantidad de horas, por ejemplo, los subocupados. La información recogida permite realizar distintos recortes según la necesidad de información de que se trate, así como caracterizar este tipo de empleos. Por población desocupada, se refiere a personas que, no teniendo ocupación,
están buscando activamente trabajo y están disponibles para trabajar. Corresponde a la desocupación abierta, ¿sí? Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral, tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación. Estas modalidades son también relevadas por la EPH como indicadores separados, ¿sí? Entonces, en términos concretos, la población desocupada es aquella que no tiene ocupación, pero que está buscando activamente trabajo y está disponible para trabajar. Es decir, concretamente, no es población que tiene algún tipo de ocupación, sea, digamos, cualquiera sea su forma de inserción dentro del mercado de trabajo. Básicamente es población que no tiene ocupación, pero que busca activamente. La población ocupada demandante de empleo se refiere a la población ocupada que busca activamente otra ocupación, ¿sí? Es aquella que tiene una ocupación, pero que, digamos, está dispuesta y está buscando activamente otro empleo. La población ocupada no demandante disponible se refiere a la población ocupada que no busca activamente otra ocupación, pero está disponible para trabajar más horas. Población desocupada se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria, y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. La población sobreocupada refiere a la población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales. La población subocupada demandante se refiere a la población subocupada por causas involuntarias y dispuestas a trabajar más horas, que además buscan activamente otra ocupación. La población subocupada no demandante se refiere a la población subocupada por causas involuntarias y dispuestas a trabajar más horas, que no están en la búsqueda activa de otra ocupación. La población inactiva, conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Pueden subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar. La población asalariada sin descuento jubilatorio refiere a la población ocupada asalariada que no tiene descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo, ¿sí? Luego tenemos de estas definiciones que son las fundamentales como para poder ubicar cada grupo de acuerdo a las características o a la posición que tienen dentro del mercado de trabajo. Tenemos el cálculo de las tasas, ¿sí? Cuando la tasa general es una relación entre un grupo de población que tiene una determinada característica sobre el conjunto de población que puede tenerla. La tasa específica refiere o es aquella para la cual esta relación se establece entre un subconjunto particular de esa población. Por ejemplo, la tasa de actividad de varones, tasa de empleo hasta 29 años. En este caso, la tasa de actividad, que es sobre la que vamos a hacer mención, está calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia. La población económicamente activa, recordemos que reúne a la población ocupada como a la población desocupada, ¿verdad? La tasa de empleo es la tasa que se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia. La tasa de desocupación, calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa. La tasa de demandantes de empleo, calculada como porcentaje entre la población de demandantes de empleo y la población económicamente activa. La tasa de demandantes de empleo, calculada como porcentaje entre la población de ocupación de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa. La tasa de subocupación horaria, calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa. La tasa de sobreocupación horaria,
calculada como porcentaje entre la población sobreocupada y la población económicamente activa. La tasa de subocupación demandante, calculada como porcentaje entre la población de subocupados, demandantes y la población económicamente activa. La tasa de subocupación no demandante, calculada como porcentaje entre la población de subocupados no demandantes y la población económicamente activa. El promedio y la composición interna, ¿sí? Si nosotros observamos el total de estos cálculos, vemos que la tasa de actividad y la tasa de empleo son las que tienen en cuenta, por ejemplo, las que se calculan sobre el conjunto total de la población. La tasa de actividad es la PEA, la población económicamente activa, sobre el total de la población, y la tasa de empleo es el porcentaje de la población ocupada sobre la población total de referencia. En tanto todas las otras restantes, la tasa de desocupación, la tasa de demandante de empleo, la tasa de ocupados de demandantes de empleo, la de subocupación horaria, no horaria, la de subocupación demandante, subocupación no demandante, están calculadas sobre la PEA, sobre la población económicamente activa. Si nosotros podemos establecer esta diferenciación, básicamente tenemos una base conceptual como para poder interpretar los movimientos dentro del mercado de trabajo, ¿sí? Que es un poco lo que desarrolla Monza en los dos artículos que teníamos para leer. La idea no es que ustedes obviamente sepan de memoria estas referencias, sino que, bueno, justamente yo les facilito el PDF como para cuando ustedes tengan que revisar los textos, puedan tener como referencia y puedan comprender, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de PEA, de qué estamos hablando cuando hablamos de tasa de actividad, tasa de empleo, y así sucesivamente. Por otra parte, luego de haber presentado esto, lo que voy a hacer, digamos, lo que vamos a tener en cuenta en tal caso es los cuestionarios que se toman en cuenta para recolectar esta información que una vez terminado cada operativo se vuelca sobre una base general que permite el cálculo de cada uno de estas tasas que nosotros fuimos leyendo, ¿sí? Como podemos ver, hay dos formularios. En este caso, el que más nos va a interesar a nosotros es el que refiere a personas, ¿sí? Y tal como observamos, vemos que la primera pregunta, bueno, estos son los datos, es encuesta permanente de hogares, el formulario es individual, la ley de confidencialidad de los datos, o digamos, de quién está siendo, en este caso, entrevistado, el cuestionario individual que se aplica a población de 10 años y más. Bueno, estos son los códigos de identificación que tienen que ver con, que están vinculados estrictamente a códigos que debe llenar el encuestador que en general realiza la entrevista, si fue una entrevista realizada o no. Esto tiene que ver después con el modo en que se va el reemplazamiento de casos que no pudieron ser levantados en el momento en que se sale a hacer la entrevista. Y luego, bueno, lo que surgen son las preguntas, es decir, la intención acá es simplemente mostrarles cómo se hace operativa, por ejemplo, a partir de qué preguntas es que se van conformando cada una de las tasas y digamos, se conceptualiza, por ejemplo, lo que es la PEA, etcétera, etcétera. Bien, tal como les comentaba, en este formulario que es individual, si nosotros observamos ya en la primera pregunta, lo que se determina es si esta persona está ocupada
o si no está ocupada, digamos, si estaría integrando la población económicamente activa o no, porque en la primera dice, en la semana pasada trabajó por lo menos una hora, si dice sí, se debe pasar a la pregunta 1C, luego a la 1D, ¿sí? Y en la cual, a partir de haber contestado sí, ya a esta persona se la consideraría ocupada. Obviamente que luego, después de todos los filtros que van corriendo por cada una de las preguntas, se determinaría la característica de la ocupación de esta persona, ¿no? Si es una persona que está ocupada, si es una persona que está ocupada y es demandante o no, si es una persona ocupada, pero que, bueno, no reúne las características de la empleabilidad plena, etcétera, etcétera. Del mismo modo, si responde no, es decir, si es una persona que no trabajó dentro de la menos de una, perdón, si es una persona que no trabajó por lo menos una hora en el momento o en la semana previa, en verdad, a que se realiza el operativo, esa persona ya es considerada dentro de la población activa, pero como desocupada. Por los filtros que se recorren luego a lo largo del formulario, es que se va a determinar posteriormente si es una persona desocupada, demandante o no. Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea general de cómo es que, digamos, sobre qué preguntas realmente se operativizan los conceptos que nosotros vimos anteriormente, y obviamente sobre los cuales se van articulando todos los datos que van a dar cuenta del comportamiento y del movimiento que tiene el mercado de trabajo, tal como se los mencioné anteriormente, ¿sí? Acá tenemos diferentes momentos, se considera a los ocupados que no trabajaron en la semana de referencia, y así sucesivamente. Yo se los dejo como para que ustedes lo miren. Vuelvo a insistir para que tengan una idea de cómo se van estructurando o cómo se van levantando los datos y luego cómo se van agrupando, reagrupando de acuerdo a las categorías y a las definiciones que vimos en el inicio de la clase. Esto es lo que corresponde al formulario de personas. También tenemos el formulario hogar, ¿sí? Es el que está acá, vamos a ver si funciona el link, que tiene en cuenta bueno, las características habitacionales del hogar, cuántas personas habitan en el hogar, la condición, digamos, la condición, la relación que tienen con la vivienda, si son propietarios, si no son propietarios, la cantidad de cuartos, y bueno, todo lo que hace a la infraestructura del hogar, ¿sí? El nivel educativo y otros datos que son relevantes, pero que, bueno, en este caso nosotros no los vamos a tener en cuenta, digamos, a este grupo de datos con los que derivan del formulario hogar, porque, digamos, lo que simplemente intentamos es ver otros aspectos de la configuración del mercado de trabajo que no están vinculados estrictamente con estos datos. Pero sí, bueno, se los dejo como para que ustedes puedan rastrearlos y ver, en todo caso, intentar articular algunos de los conceptos con las preguntas y los filtros que se organizan en el formulario en cuestión. Uno de los temas que hay que tener en cuenta es que, en verdad, lo que se produce, lo que no se produce, o el dato que se releva, es
la referencia es el hogar, es decir, uno si no, por ahí no está muy interiorizado respecto de cómo se va conformando cómo se produce el seguimiento en la encuesta permanente de hogares por su continuidad. Es decir, lo que simplemente es, digamos, la metodología indica que el encuestador cada 3 meses va a la vivienda, es decir, al hogar de referencia, ¿sí? Al que está, supongamos que se toma como referencia para la muestra del año 2019, en todo el año, un domicilio X dentro de un conglomerado, que en este caso, por ejemplo, el nuestro está articulado por los datos de la ciudad de Trelew, Puerto Madryn y Rawson, ¿sí? En tanto en cuanto Comodoro es un conglomerado diferente, es decir, por tener más de 100.000 habitantes, no se vincula estrictamente con los datos que derivan de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Pero bueno, volviendo al punto, establezcamos una dirección. Sarmiento 283. Lo que se hace es periódicamente y bajo todo ese periodo y sobre todo ese proceso o ese lapso de tiempo durante el cual se relevan los datos, lo que hace el encuestador es ir al domicilio. Y eso es, digamos, y releva los datos del domicilio y del hogar que esté en ese domicilio, ¿sí? Independientemente de si es el mismo hogar que entrevistó en el levantamiento anterior. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando hablamos de hogares, es decir, no estamos hablando de que se hace un seguimiento de un hogar específico, ¿sí? Sino que simplemente, sino que saco el simplemente, porque parece que lo simplifica, pero no lo es. Corresponde, es decir, lo que se toma es un domicilio de referencia y se relevan los datos del hogar que en el momento en que se realiza el relevamiento está ocupando o está inscrito en esa dirección, ¿sí? Esto para un poco disipar esta confusión en que la encuesta permanente de hogares lo que hace es un seguimiento de un hogar específico durante todo un periodo de relevamiento. No, lo que hace es simplemente levantar el dato de un domicilio en el cual se registra un hogar determinado al momento de levantar el dato concreto, ¿sí? Bueno, hasta aquí con respecto a la indicación o la muestra respecto de, bueno, en primera instancia de la identificación, así en qué consiste la encuesta permanente de hogares, la presentación de las definiciones conceptuales más importantes para poder trabajar con indicadores del mercado de trabajo, por otra parte de los formularios, en términos generales, para tener en cuenta cómo es que se llega, es decir, el recorrido de ida y vuelta, es decir, desde el concepto más general hasta el concepto operativo, que es la pregunta concreta a partir de la cual se va a reconstruir luego ese dato y se va a traducir en una tasa, en un dato, ¿sí? Es decir, la información, la diferencia entre información y dato es, la información es en todo caso la pregunta que deriva o la respuesta que deriva del entrevistado que responde el cuestionario. Ya el dato es entre la información y el dato hay una mediación que es el procesamiento, es decir, cuando uno ya tabula esa información y la transforma en una tasa, estamos hablando de datos, ¿sí? Ese es uno de los elementos importantes a tener en cuenta. En cuanto a algunas cuestiones metodológicas que tienen que ver con la rigurosidad para poder trabajar con los datos de la encuesta permanente de hogares. Como dijimos, la diferencia entre el censo y la encuesta es que la encuesta tiene su origen en un muestreo, ¿sí? En este caso dijimos que la encuesta permanente de hogares era una muestra que toma como referencia 39 aglomerados que agrupa 39 aglomerados en total del país.
algunos elementos importantes que son, en todo caso, también los que son los que señala Monza y que tienen que ver con el tratamiento, que tiene que ver con el tratamiento de la información de la encuesta permanente. Bueno, por un lado, él señala las cuestiones de los sesgos político-ideológicos que tienen que ver con los datos. En esto, ¿a qué hace referencia? Bueno, digamos, ¿qué es lo que hay que considerar? Justamente, bueno, primero, la rigurosidad con la que se levantan los datos. Bueno, tener en cuenta qué es lo que se diseña, digamos, cuál es la pregunta, o cuál es la calidad o el tipo de preguntas que se van a formular para poder obtener efectivamente, para poder obtener información y datos cualificados, es decir, datos que sean seguros, que puedan ser verificables. Una metodología que realmente no, digamos, responda a toda la rigurosidad que implica trabajar con métodos de medición estadísticos. Debo mencionar necesariamente, es decir, que uno de los elementos que alteró la historia para adelante la posibilidad durante un periodo de tiempo de contar con datos cualificados fue en la década anterior, en la cual se intervino en INDEC y obviamente, digamos que aludiendo a este criterio de Monza, que es la delicadeza o la función de la intervención en términos políticos y ideológicos de los datos, fue el nuevo diseño que se intentó, digamos, no sé, que se introdujo en la metodología de relevamiento de pobreza y encuesta permanente de hogares, y que, bueno, básicamente dificultó y se tradujo en la falta de datos calificados durante toda la década anterior respecto a pobreza y ocupación y desocupación, ¿verdad? Se introdujeron cambios que no tuvieron una rigurosidad metodológica que estuvo o que se subordinó a más intereses político-ideológicos que a estrictos procedimientos de trabajo estadístico. Motivo por el que durante la década pasada, básicamente el INDEC fue, digamos, no fue una fuente de datos primaria válida, y los datos durante toda esa década se tomaron, digamos, los datos que se tuvieron que tomar o que se tomaron como referencia fueron los que se generaron desde el Observatorio de la Deuda Social, que están generados por la Universidad Católica Argentina, que está bajo la dirección de Agustín Salvia. Y recién durante el gobierno posterior, que se normalizó el INDEC, se volvió a contar con datos fiables, ¿sí? Producidos por el INDEC. Esto es uno de los elementos que, como vimos, no es menor al momento de considerar. El otro dato, digamos, la otra cuestión metodológica importante es digamos, el modo en que se contrastan los datos del mercado de trabajo, sobre todo de empleo, de ocupación y desocupación. En general, cuando uno intenta trabajar con la encuesta permanente, lo que debe hacer es contrastar periodos, digamos, periodos de referencia de diferentes años. ¿A qué voy con esto? Si uno quiere trabajar sobre datos de empleo, lo que tiene que hacer es trabajar durante 2 periodos mínimos, ¿no? Es decir, contrastar elegir un cuatrimestre, el primer trimestre del año 2018 comparados con el primer trimestre del año 2019, ¿sí? No es posible, es decir, no es posible y no es válido
contrastar datos de trimestres vinculados a la misma onda, es decir, al mismo año de medición, ¿sí? Porque en realidad lo que estás haciendo es comparar datos que tienen que ver con el mismo proceso o con el mismo periodo. De modo tal que cuando nosotros vemos informes, lo que tenemos que hacer es leer la metodología, es decir, bueno, cuáles son los datos, cuál es el periodo de referencia que se está considerando, y así sucesivamente, es decir, para evitar este tipo de trabajo indebido o de uso indebido de los datos para la interpretación del mercado de trabajo. Por otra parte, en general se abusa de una lectura que se generaliza al conjunto del país tomando solamente los datos del mercado de trabajo de Gran Buenos Aires. Si bien es un conglomerado y es uno de los que mayor proporción, digamos, mayor representación tiene dentro del conjunto, es bien, digamos, de acuerdo a la lectura que ustedes van a hacer, los textos, podrán darse cuenta que el comportamiento del mercado de trabajo en el interior del país es muy diferente al comportamiento del mercado de trabajo en la provincia de Buenos Aires, de modo tal que es indebido tomar como referencia solamente los datos de la provincia de Buenos Aires y generalizarlos al conjunto del país. No solamente decir porque no corresponde, sino ¿por qué no corresponde? Porque, como dijimos, la encuesta permanente de hogares es una encuesta, no es un censo, de modo tal que cada parte no es representativa del lugar, sino que es representativa del conjunto del país. Entonces, si nosotros decimos el comportamiento de la provincia, digamos, de la provincia, hacemos una lectura aislada de la provincia de Buenos Aires, estamos haciendo de todos modos una lectura indebida, y más aún si lo generalizamos al conjunto del país. Del mismo modo, en los informes que se están generando últimamente respecto del mercado de trabajo del conglomerado que corresponde a las ciudades de Madrid, Trelew y Rawson. Hemos visto, los informes que a veces se publican en los diarios, que se comete el error de hablar, por ejemplo, del mercado de trabajo de la ciudad de Trelew en función de los datos de la encuesta permanente de hogares y del conglomerado que corresponde a Madrid, Trelew y Rawson. Asimismo de Rawson, de Comodoro, o hablar de mercado de trabajo en la ciudad de Comodoro Rivadavia tomando como referencia simplemente, digamos, solamente, indebidamente los datos de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué está mal hacerlo? Justamente porque estos datos corresponden a una muestra que tiene que ver con la población argentina, ¿sí? No con la población de Comodoro Rivadavia o de la ciudad de Trelew o de la ciudad de Rawson o de la ciudad de Madrid, ¿sí? Cada uno de los conglomerados tiene que ver con una probabilidad de representación que está vinculada con el conjunto, con el universo de la población argentina y no de alguna ciudad en particular, por lo que es indebido usar los datos para hablar específicamente o para remitirlos a la descripción del comportamiento del mercado de trabajo en una ciudad en particular. Eso es otro de los elementos que hay que tener en cuenta, no solamente al trabajar con los datos, sino también de prestar atención cuando se publican. Es decir, es muy importante en este sentido volver a rescatar esta tradición que se ha perdido de que cuando se publican los datos, publicar las fuentes, ¿sí? Y el periodo y toda aquella información que contribuye a darle fiabilidad a la publicación que uno está realizando. Cuestiones que no son, digamos, que parecen abundantes o redundantes, sobre las cuales parece redundante insistir, pero que lamentablemente es necesario porque en los últimos tiempos lo que se ha visto es justamente este mal manejo de los datos que emergen de la encuesta, sea por desconocimiento o sea justamente por una intencionalidad político-ideológica manifiesta, que es sobre uno de los reparos más importantes
que realizamos. Y por otra parte, la necesidad de, sí, tal como vamos a ver ahora, tener en cuenta que cuando se habla de tasa de desocupación, es decir, no se puede hablar solamente de la tasa de desocupación o de tasa de ocupación o de tasa de desempleo abierta o lo que fuere, sin el conjunto de los otros indicadores que están articulados y que tienen relevancia y que le dan contenido interpretativo al comportamiento del mercado de trabajo. ¿A qué vamos con esto? Es decir, si nosotros estamos hablando de tasa de ocupación, necesariamente tenemos que tener otro sistema, es decir, otro conjunto de datos que ayuden a interpretar ese dato que es tasa de desocupación. ¿Sí? Si nosotros decimos la tasa de ocupación subió o bajó y no lo acompañamos con ningún otro dato contextual de referencia, es imposible darle sentido a esa variación que se produce en el dato que estamos intentando mostrar como relevante. ¿Se entiende? Es decir, si hablamos de tasa de desocupación, tenemos que tomar un periodo de referencia anterior para decir subió o bajó, y otro conjunto de indicadores que tienen que ver, bueno, con los movimientos en la tasa de actividad, en la población económicamente activa y demás, como para poder demostrar realmente a través de la interpretación la relevancia que tiene esa variación en el dato que estamos tratando de mostrar, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, es otra de las cosas que masivamente aparecen en los medios de comunicación, tirados, es decir, mostrados como de manera unívoca, ¿no? Es decir, la tasa de ocupación por un lado, bueno, la economía creció un tanto por ciento, bueno, creció y en relación a qué y cuáles fueron los otros indicadores asociados que tienen que ver y que dan, en todo caso, cuenta de que hay un crecimiento y que no es acompañado por un proceso de desocupación o de subocupación como el que se dio en la década de los 90. Bueno, esto es importante tener en cuenta porque tiene que ver con una adecuada presentación de los datos, que sea rigurosa y que no justamente se traslade hacia un mal uso de la información y de los datos que se relevan a partir de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Bien, acá ya lo que tenemos es básicamente las cuatro variables que en el texto de Monza van a considerar como valorados como necesarios para poder realizar una adecuada lectura del mercado de trabajo, es decir, del comportamiento que tiene durante un periodo determinado el mercado de trabajo. Por un lado están los que tienen que ver con la disponibilidad de la fuerza de trabajo, que son el crecimiento demográfico por un lado, que incide sobre la población económicamente activa y sobre la tasa de actividad. Y por otro lado, aquellos que están vinculados con la creación de puestos de trabajo asociados con el nivel de evolución del Producto Interno y el nivel de evolución de la productividad. ¿Qué es lo que decimos cuando vamos considerando cada uno de estos elementos? Y, digamos, en todo caso, ¿cuál sería la relevancia, digamos, o cuál sería la relación que existe? En términos de crecimiento demográfico, es decir, cuando hablamos de crecimiento demográfico, estamos hablando de la evolución del crecimiento de la población durante un periodo determinado. La característica del crecimiento, digamos, de la característica de Argentina en términos de crecimiento de la población es que es una tasa de crecimiento estable y relativamente alta comparada con la tasa promedio de crecimiento de los países europeos. De modo tal que para pensar en el mercado de trabajo lo que tenemos, digamos, como dato es una cuestión ya no menor en tanto y en cuanto para una planificación, digamos, es decir, que está pensando en
generacionalmente implica ya una presión importante sobre la creación de puestos de trabajo futuros para poder en el largo plazo absorber esa población que se va a incorporar a la población económicamente activa y que va a presionar directamente sobre la tasa de actividad y por lo tanto sobre el mercado de trabajo. Recordemos que la población económicamente activa era el conjunto de la población de ocupados y desocupados, considerados dentro de un periodo en relación a la población total de referencia, y que la tasa de actividad es la relación entre ocupados y la población de referencia, ¿sí? De modo tal que si nosotros tenemos ya que la tasa de crecimiento demográfico es alta, permanente, tenemos, como les decía, ya un histórico acumulado que va a presionar, que va a formar parte de la PEA, es decir, de la población ocupada, de la población ocupada o desocupada, de acuerdo a cómo se vayan dando las dinámicas dentro del mercado de trabajo, y sobre la tasa de actividad, ¿sí? Por otra parte, tenemos del lado de la creación de puestos de trabajo el nivel de evolución del Producto Interno, es decir, cómo se va constituyendo históricamente el producto, cómo crece, es decir, cómo va evolucionando en el tiempo, y el nivel de evolución de la productividad, es decir, la incorporación o no de tecnología dentro de los procesos de producción, procesos de productivo que pueden traducirse en el crecimiento de la economía, pero sin embargo no necesariamente en la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Estos elementos son importantes al momento de considerar un sistema, en todo caso integrado o organizado, o fundamentalmente integrado de mercado de trabajo. Serían los elementos o los indicadores o variables a considerar como incidentes de manera directa en las variaciones del mercado de trabajo. ¿Por qué es importante tenerlos en cuenta? Es decir, porque en la Argentina de la década de los 90, es decir, se da una relación, digamos, antes sin precedentes, digamos, en todo caso, en donde se registra un crecimiento de la economía, pero en forma paralela una destrucción de puestos de trabajo, ¿sí? Con un crecimiento, digamos, con un crecimiento de la tasa de actividad, de modo tal que se da justamente crecimiento de la economía con destrucción de puestos de trabajo y incorporación de población económicamente de la PEA al mercado de trabajo, ¿sí? De modo tal que, bueno, estos elementos dan origen a análisis e incluso a modificaciones en el registro, en el cuestionario de la encuesta permanente de hogares. ¿Por qué? Porque lo que aparece como un fenómeno característico, digamos, como un nuevo fenómeno en el mercado de trabajo durante la década de los 90, es el fenómeno de la subocupación no horaria. Nosotros habíamos considerado, dentro de los conceptos que dimos en la clase, en los inicios de la clase, que la población, digamos, que la PEA estaba constituida por la población ocupada y que también, digamos, dentro de la cual estaba considerada la población subocupada, ¿no? Esa subocupación es la que se capta a partir de investigaciones en las cuales la subocupación hasta el momento no era un elemento importante en tanto y en cuanto, digamos, se consideraba sobre todo la subocupación horaria como un colchón, digamos, amortiguador de la desocupación. A ver, para hacerlo en forma por ahí más clara y más concreta. En Argentina, como en todos los países latinoamericanos, el mercado de trabajo, digamos, genera desocupación que en particular no llega a manifestarse o no llegaba a manifestarse o traducirse en desocupación, un incremento de la tasa de desocupación abierta, porque
existía un colchón amortiguador que era digamos, el de la subocupación no horaria, es decir, el de el trabajador que se refugiaba en trabajos de actividad informal durante un periodo determinado, pero que, bueno, pasado ese periodo tenía alta probabilidad de volver a incorporarse dentro del mercado de trabajo en una ocupación formal y de empleabilidad plena, ¿sí? En la década de los 90 lo que se comienza a observar es que digamos, el rol de la informalidad como amortiguadora comienza a presentar serias anomalías en la medida en que al registrarse un deterioro ocupacional, es decir, la destrucción de puestos de trabajo y, eh, no y sin creación, digamos, sin nuevas oportunidades para la incorporación de los trabajadores que quedaban desocupados, ese sector de la informalidad comienza de alguna manera a dejar de tener ese comportamiento, ese efecto compensatorio y se traduce ya en un fenómeno casi estable, ¿sí? Es decir, hay estudios tales como los que ustedes tuvieron la oportunidad de leer, que es el de Carola Pesino, y que estuvo de alguna manera incorporado con anticipación para poder retomarlo en esta clase, en el cual Pesino demuestra a través de datos que lo que sucede en los 90 es una modificación en la tasa de rotación, en la tasa de permanencia fuera del mercado de trabajo, ¿sí? Si mal no recuerdo, es decir, en realidad lo que establece Pesino es que el periodo de permanencia de un trabajador fuera del mercado de trabajo en el sector de informalidad tenía hasta antes de la década de los 90 un periodo no mayor a los 3 meses. A partir de la década de los 90, esa temporalidad se alarga hasta los 2 años y más. Es decir, de ser un espacio refugio comienza y se transforma en un modo estable de ocupación que bajo los parámetros vigentes previos a los 90, es decir, comienza a aparecer como un fenómeno anómalo. ¿Por qué? Porque digamos, obviamente, tal como lo fuimos observando, con las características que tuvo el Estado benefactor y la inserción ocupacional de los trabajadores dentro del mercado de trabajo y toda esta articulación institucional que tenía que ver con la seguridad social y de la protección del trabajador frente al riesgo, lo que se garantizaba de alguna manera en la inserción ocupacional dentro del mercado de trabajo era un tipo de ocupación plena. ¿Sí? Cuando hablamos de ocupación plena estamos hablando de un tipo de ocupación en la cual el trabajador cuenta no solamente con la posibilidad de un ingreso seguro, digamos, de un nivel determinado de ingreso, de un nivel de ese ingreso seguro y permanente en el tiempo, sino también de esta serie de elementos, es decir, de prestaciones que tenían que ver con la seguridad, ¿no? Es decir, de contar con la posibilidad de una obra social asociada a ese trabajo, de aportes jubilatorios, es decir, que iban constituyendo o que constituyeron la red de seguridad o ese tejido social amortiguador, compensatorio, colectivo, de solidaridad del mercado de trabajo que asimismo fue o caracterizó a la sociedad argentina o que garantizaba de alguna manera la inclusión de las personas dentro de la sociedad. Y tal como vimos nosotros, el trabajo se transformó en una forma de integración social del
individuo, del trabajador, a la sociedad, en tanto y en cuanto a partir del trabajo no solamente se hacía posible la obtención de un ingreso, sino la serie de provisiones vinculadas con la seguridad social y el bienestar social garantizado por este Estado benefactor, que en la década de los 90 comienza a ser desarticulado y desmantelado a partir de las reformas de Estado que se implementan, ¿sí? Y, bueno, para poder leer o hacer una lectura adecuada de este fenómeno del subempleo honorario, es decir, tenemos que tener en cuenta esta serie de reformas laborales que se producen en el contexto de la reforma de Estado, que tiene que ver con la desarticulación de esta serie de prestaciones que estaban vinculadas con el bienestar y la seguridad social. De modo tal que, entonces, cuando hablamos de una de las modificaciones más importantes o de una de las transformaciones más importantes dentro del mercado de trabajo en la década de los 90, justamente estamos hablando de básicamente la producción de formas anómalas de inserción laboral dentro del mercado de trabajo, que están vinculadas justamente con todo este proceso de reforma de Estado que tiene que ver con la flexibilización laboral, con la aceptación, digamos, con la creación de o con la reglamentación de la contratación de estos contratos basura, que dijimos nosotros estaban carentes de todo resguardo legal en cuanto a protección y seguridad del trabajador. Este elemento es una cuestión fundamental al momento de considerar transformaciones en el mercado de trabajo. Por otra parte, otro de los elementos a tener en cuenta es que justamente los puestos de trabajo que se crean dentro del mercado de trabajo están vinculados fundamentalmente con sectores asociados al sector externo, que implican un perfil ocupacional muy diferente al perfil ocupacional de los trabajadores que quedan, digamos, que son expulsados del mercado de trabajo, particularmente en el caso de ramas de actividad como el de la construcción. Para ser más concretos, digamos, ¿qué es lo que estamos diciendo en este sentido? Que durante la década del 90 lo que sucede es una falta de sincronización entre los puestos de trabajo que se crean, que son mucho menores en relación a la destrucción de puestos de trabajo que se generan, y por otra parte, es decir, que estos puestos de trabajo que se generan exigen un perfil de formación muy diferente al del trabajador que queda desempleado. Tomo como ejemplo el sector de la construcción. Si pensamos que un trabajador en el sector de la construcción, un obrero de la construcción que queda desempleado, que es jefe de familia, su trayectoria en términos de nivel educativo podría considerarse como máximo un secundario incompleto o un primario incompleto, en tanto en cuanto los puestos de trabajo que se generan y que están, al que yo hice referencia, vinculados al sector externo, están vinculados con niveles profesionales que exigen una diferencia de cualificación importante. ¿Sí? Estamos hablando de ingenieros, de personas, particularmente de trabajadores que han completado una trayectoria de estudios con nivel universitario completo. De modo tal que lo que estamos diciendo es que estos trabajadores que quedan desocupados no encuentran posibilidades efectivas de volver a insertarse dentro del mercado de trabajo bajo una forma de empleabilidad plena. Si su ocupación termina siendo una forma anómala que
toma al subempleo en la forma horaria o no horaria, fundamentalmente, como forma de inserción, y que, se traduce básicamente en esto que nosotros llamamos como precarización del trabajo, ¿no? Es decir, una precarización laboral no solamente que tiene que ver con la ausencia absoluta de la seguridad social, digamos, de esta serie de atributos que tenía el empleo en Argentina a través de los sucesivos reconocimientos de las luchas de los trabajadores, etcétera, así que se transforman en derechos laborales, asociados a la jubilación, asociados a una obra social, sino que también, es decir, están dificultados, digamos, en cuanto a las posibilidades de realmente de encontrar opciones mejores, aun cuando no puedan volver a incorporarse dentro de la construcción. Es decir, estamos hablando de una sociedad que se desajusta, es decir, que a un trabajador que queda desempleado, que era obrero, no se le puede exigir una transformación en ingeniero calificado con estudios universitarios, ¿sí? Es decir, hay básicamente un desarreglo en las formas, o de una asincronía en las formas en que comienza a funcionar el mercado de trabajo, que están justamente vinculadas con estas políticas de empleo que se llevan adelante. Y que, bueno, llegaron para quedarse. Vuelvo sobre el punto, es decir, si antes el subempleo honorario era un espacio refugio en el cual el desocupado transcurría por un periodo no mayor a 3 meses, se transforma en una forma digamos, una forma precaria de empleabilidad que carece de ingreso seguro, de estabilidad y demás. Acompañada, por otra parte, es decir, de ya toda una legalidad, como la que vimos en las clases anteriores, que favorece estas formas de precarización laboral a través de las formas de contratación, del desconocimiento de los contratos colectivos de trabajo y de todo este proceso que es, por otro lado, alentado por el propio Estado, ¿sí? Estos componentes son importantísimos al momento de tener en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de estas transformaciones, no solamente estamos hablando de la suerte de un trabajador que quedó desocupado, sino también de un jefe de hogar que queda sin ingreso, que pierde obra social y que por lo tanto implica también un hogar, una familia que pierde ingresos, que pierde posibilidades de acceder a la salud, en este caso de niños en edad escolar que tienen que salir a trabajar porque el jefe de hogar perdió su ingreso, y en este caso también de las mujeres que hasta ese momento desarrollaban actividades domésticas dentro del hogar, salen al mercado de trabajo para compensar esta pérdida de ingreso, y que, digamos, su inserción inmediata está vinculada en actividades de alta precarización, tales como el servicio doméstico. Esto no implica para nada, tal como lo dice Monza, atribuirle a la mujer en su ingreso al mercado de trabajo digamos, las modificaciones o la presión en la tasa de actividad que implica esa articulación en el mercado de trabajo. Es decir, esta es una de las variables que Monza en su trabajo descarta como variable explicativa, no contundente respecto de las variaciones que tiene la tasa de actividad.
pero sí es importante mencionar en términos del impacto social que tiene este desajuste sobre la configuración social de las familias, de los hogares y de las prácticas que están vinculadas con, con, con la cotidianidad de las familias, ¿no? Es decir, cuando hablamos entonces de ruptura de los vínculos sociales, desarticulación social, desintegración social, no solamente hacemos referencia a este desajuste de esta institución fundamental que es el mercado de trabajo, sino a la incidencia que tiene sobre la organización de la vida cotidiana de cada una de las familias, de cada uno de los hogares que integran la sociedad argentina. Que vamos a ver, es decir, se traduce, digamos, cuyo impacto también tiene que ver con las formas en que asume la pobreza en Argentina. Es decir, si nosotros consideramos que hay un jefe de hogar, una jefa de hogar que pierde su ingreso y que ese ingreso no se recupera y esa pérdida y que comienza a trabajar o a desarrollar su actividad dentro de la subempleabilidad o dentro de la zona del subempleo en formas precarias, estamos hablando ya de un ingreso que no es seguro, de un ingreso que no es garantizado, de un ingreso que no es permanente, lo cual implica dificultad para que las propias familias puedan establecer proyecciones de vida a largo plazo, sino que también, es decir, mermar, tienen que readecuar sus estrategias de consumo, sus estrategias de vida de acuerdo a la disminución del ingreso percibido o en todo caso a una pérdida del ingreso constante en el tiempo, lo cual lleva a esta familia que estaba incorporada al mercado de trabajo a una situación de pobreza que está vinculada por ingresos y no necesariamente a la pobreza estructural, que fue la característica fundamental del tipo de pobreza que hasta ese momento describía la situación social en Argentina. Así que esto, no obstante, lo vamos a abordar en la clase posterior, pero vemos que esta desarticulación de lo social importa o comporta modificaciones en la posición social de las personas y de los hogares en la estructura social argentina, que pierde movilidad social y que por lo tanto comienza en todo caso una movilidad social descendente vinculada a un derrotero que lleva a las familias a posicionarse dentro de una situación social de pobreza por ingresos. Estos elementos son, diríamos, los elementos más importantes al momento de tener en cuenta toda esta serie de transformaciones a las que aludimos referidas al mercado de trabajo. Si pasamos entonces a esta nueva diapositiva, acá tenemos un poco la configuración a la que hacíamos referencia, una especie de síntesis respecto de, bueno, cuáles serían en todo caso los mecanismos de ajuste por asincronías en el mercado de trabajo. Tenemos dos, es decir, el desempleo que en todo caso por ajuste se traduce en una tasa, en el crecimiento de la tasa de desocupación abierta, y el subempleo en sus formas horarias, en sus dos formas de manifestación, horaria y no horaria. El subempleo horario tiene que ver con esta incorporación de las personas en una ocupación de menos de 35 horas semanales y que implica que además esa persona está dispuesta, tal como lo vimos en la conceptualización del glosario, dispuesta a trabajar más horas, pero siendo demandante no encuentra nuevas posibilidades de inserción, ¿sí? Aquí estamos entonces hablando de una forma de subempleabilidad que es la subempleabilidad horaria. Por otra parte, hablamos de o es la otra forma de la manifestación del subempleo, que es el subempleo no horario, y que va a adquirir o tiene tres grupos claramente diferenciados que van a constituir la mayor proporción
digamos, y que van a ser representativos de este nuevo fenómeno que se da en la Argentina, que tiene que ver con la informalidad urbana, con trabajos que se realizan al margen del mercado de trabajo formal, carecen de seguridad, de cobertura, de seguridad en el ingreso, de un nivel adecuado de ingreso para poder cubrir las necesidades básicas del jefe de hogar, de los hogares. Por otra parte está el servicio doméstico, que es esta forma de ocupación que tiene a la mujer como partícipe fundamental y que obviamente, es decir, tiene que ver con un tipo de ocupación absolutamente precaria, dada, digamos, la falta de regulación que en los 90 caracteriza al servicio doméstico, no solamente por la cantidad de horas, sino por la falta de aportes, por estas garantías que caracterizan a la empleabilidad plena y también por ingresos siempre inadecuados, digamos, por un nivel de ingresos inadecuados en relación a lo que luego vamos a ver como canasta básica de consumo, canasta básica de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo digamos, una especie de repaso, tenemos el desempleo y el subempleo en su forma no horaria y no horaria como formas de ajustes del mercado de trabajo. Es decir, cuando hablamos de ajustes no necesariamente decimos que estamos hablando de respuestas y de respuestas positivas, sino de la forma en que se readecua, reconfigura el mercado de trabajo en función de políticas públicas que fueron implementadas y que tienen como base, vuelvo a insistir, lo que nosotros vimos como reforma del Estado en la década del 90. Y por otra parte, la cuestión de la heterogeneidad en las ocupaciones, es decir, las diferencias entre empleos plenos y empleos no plenos, que están vinculadas estrictamente con el grado de articulación formal que tienen los empleos, con el nivel de productividad e ingresos, con las formas de inserción en el circuito de producción y con las formas en que se va dando la dinámica de acumulación de capital dentro de una sociedad. Por último, entonces, si nosotros tenemos que hacer una recapitulación respecto de lo que hemos visto, teniendo en cuenta las variables que articulaban el mercado de trabajo desde la perspectiva desarrollada por Bonsa, en la cual desde la disponibilidad de la fuerza de trabajo teníamos que tener en cuenta el crecimiento de la población económicamente activa y la tasa de actividad, y desde la creación de puestos de trabajo, la relación entre el nivel de crecimiento del producto, el nivel de crecimiento de la productividad con la creación de puestos de trabajo, esta relación es la que de alguna manera va a determinar la brecha de empleo, ¿sí? La brecha de empleo que en la Argentina de la década de los 90 va a caracterizarse por formas de desocupación oculta y parcial, por una desocupación abierta y parcial que nosotros vamos a ver que en el 2003 llega casi al 20% histórico de desocupación en Argentina, y por formas de subocupación fundamentalmente no horaria, vinculado con sus 4 formas características: la informalidad urbana, el servicio doméstico, el sobreempleo público, que fue uno de los elementos que nosotros pudimos identificar, y el empleo en el sector rural tradicional. Aquí, por otra parte, lo que podemos observar en estos gráficos es, volviendo un poco a estas indicaciones que tenían que ver con la interpretación de datos en la encuesta permanente de hogares, ¿no? Si nosotros vemos la tasa de actividad registrada entre el año 2003, 2004, 2005 y 2006, si el total, tomando como referencia, por ejemplo, el primer trimestre, es del 45,6, el 45,4 y el 45,6. En los aglomerados del interior,
del 43,2, 43,5, 42,7 y el 43% respectivo. Y por otra parte, teniendo en cuenta esta anticipación o esta recomendación, de alguna manera, o llamado de atención que hace Monza, de considerar los datos del Gran Buenos Aires como generalizables al conjunto del país, vemos, por ejemplo, que la tasa de actividad del Gran Buenos Aires para el periodo considerado es comparativamente mayor a la tasa promedio de los 28 aglomerados urbanos considerados por encuesta permanente. ¿Sí? El 47,6 contra el 45,6, el 47,1 contra el 45,4 y así sucesivamente, lo cual, es decir, certifica o es una prueba concreta y contundente respecto de estas sugerencias, delicadezas, atenciones, cuestiones éticas fundamentalmente de usos y de conocimiento de uso sobre los datos que pueden hacerse de la encuesta permanente de hogares. Mismo para las tasas de desempleo. Si nosotros observamos, es decir, los contrastes que hay son más que interesantes para tener en cuenta estas sugerencias que expresa Monza, que yo, la bibliografía que sugiero lean con mucha atención porque es por demás interesante. Bueno, para el caso de la tasa de desocupación, aquí el PowerPoint les queda a ustedes disponibles en esta clase. Tasa de subocupación. Estos son datos. Acá hay algo, bueno, que es interesante, vale la pena detenerse, es justamente, bueno, este empalme al cual yo hacía referencia cuando se modifica la forma de relevamiento de la encuesta permanente de hogares. Hasta el 2002, hasta el 2013, efectivamente, que era la encuesta permanente de hogares puntual, que se realizaba en las ondas de mayo y octubre, en 2 ondas, y el empalme a partir de la EPH continua, que se realiza por trimestres. Tienen entonces una foto de 4, a diferencia del anterior, que era una fotografía eran 2 fotos, digamos, del comportamiento del mercado de trabajo durante un año. Acá lo que se logra tener es, durante el año, 4 fotos respecto del comportamiento de los indicadores en el mercado de trabajo. En cuanto a la tasa de actividad, vemos, por ejemplo, que bueno, los diferentes picos, es decir, que se registran en mayo del 95, ¿sí? La evolución de la tasa de desempleo de la década de 1990-2006, que tienen que ver, ¿sí?, con la caída en mayo de 2002, ¿sí?, a menos del, digamos, un 36% que se registra, perdón, del 36%, que se registra en mayo de la década del 90 a casi el 32% en mayo del 2012. Es decir, bueno, este gráfico, si vemos, está emparejado con el inverso, que sería la tasa de desempleo, ¿no? Es decir, vemos acá cómo llega al 20,8% de desocupación en mayo del 2002. Perdón, a ver. Vamos a volver. Disculpen. Se adelantó el... Aquí. Si vemos tasa de actividad, la tasa de empleo, es decir, que es un espejo inverso del gráfico de tasa de desempleo. Tal como les decía, antes de que apretara la tecla no indicada, es decir, vemos que en octubre
del 2002 se registra un 20,8% de desocupación contra, digamos, una tasa de menos del 10% en mayo del 90. ¿Sí? Vemos que entonces esta alusión a la destrucción masiva de puestos de trabajo se contrasta efectivamente con los registros de la tasa de desempleo, ¿sí? Abierta, y aquí creo que me está faltando la tasa de subocupación, ¿sí? Vemos cómo va variando a lo largo de los trimestres del año 2003, 2004, 2005 y 2006, ¿sí? Y las diferentes, el comportamiento diferente que tiene la tasa de subocupación en los aglomerados del interior en relación al comportamiento que tiene en el Gran Buenos Aires, que es, digamos, la zona por excelencia que se considera la mayoría de los estudios que tienen en cuenta mercado de trabajo, ¿sí? Con esto, entonces, bueno, creo que daremos un cierre a la clase respectiva del mercado de las transformaciones estructurales en el mercado de trabajo durante la década de los 90. Lo que les recomiendo, además de esta clase, obviamente, es, como siempre, la lectura pormenorizada de los textos, que son realmente muy interesantes, con tal vez digamos, más incisivos o más, en todo caso, detallados, con información más detallada que la que se puede por ahí desarrollar en una clase que pretendan ser didáctica por este medio, digamos, que es la virtualidad. Así que, bueno, les agradezco nuevamente la participación, la continuidad en el seminario, y en un video posterior, como siempre, van a encontrar la actividad aplicada a esta clase, que supongo estará ya disponible el lunes, mañana, para que ustedes puedan escucharla. Y casi continuado va a estar la clase vinculada con la clase teórica número 8, vinculada con pobreza estructural y nueva pobreza, ya para luego continuar con la 9, vinculada con nueva pobreza, y finalmente el trabajo práctico obligatorio, que tiene que ver con la película programada para que ustedes miren, que es Cama Adentro, que ya está linkeada, que pueden mirar con tranquilidad más de una o dos veces, porque sobre esa clase, digamos, sobre esa película, de algún modo vamos a trabajar la modalidad de la evaluación del trabajo práctico obligatorio del módulo 2. Quedo, como siempre, disponible para cualquier tipo de consultas respecto de la clase y respecto de la lectura de la bibliografía que realicen de los dos textos de Monza seleccionados para este caso. Saludo para todos y todas, y bueno, veremos de encontrarnos mañana lunes nuevamente.